Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo y todos los que nos ven. Cada uno de ustedes, nuestros amigos que se conectan y esperan este momento para introducirse en las Escrituras. Estamos seguros en nuestro compromiso que no escuche usted palabra humana, conceptos humanos, ni inventos de hombres, sino lo que dice Dios en su palabra. Eso es lo vital para nuestras vidas y lo que incide en nuestra eternidad. Así que pasemos este momento, este espacio juntos, adentrándonos en las profundidades y maravillas de la palabra del Señor. La iglesia CBI Montería les saluda y les abraza con gran amor. Saludamos a los hermanos en San José de Costa Rica que se están reuniendo cada vez más, colocando los sermones que salen de este púlpito y se reúnen y oran, colocan el video y aprenden. Hemos tenido reportes grandísimos, maravillosos, de personas que han aprendido mucho de las Escrituras y están aprendiendo. Me alegra muchísimo. A los hermanos en Valencia, Córdoba, también los saludamos con gran afecto, y a toda nuestra familia de la fe. Amada iglesia, vamos a ir. Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, 19 al 31. Cuando todos lo tengan, colóquense en pie, por favor, y vamos a leer juntos la poderosa, hermosa y bendita palabra del Señor. Lucas 16, 19 al 31. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día un banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Vaya conmigo a Hebreos 9:27 y leamos este pasaje.
Hebreos 9:27. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Oremos. Amantísimo Dios y Señor, te damos gracias, Padre amado, Padre celestial. En este instante damos honor a tu nombre, glorificamos tu santo nombre y te pedimos que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestras mentes, nuestras vidas, para comprender la revelación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Consuela, vivifica, enseña, instruye, corrige, exhorta a través de tu palabra y santifica cada vez más nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Tomen asiento. El sermón pasado, que fue el primer sermón de la serie La Eternidad del Alma, lo titulamos El alma inmortal. Y comprendimos a través de este sermón que no hay tal cosa como lo que dice o enseña la doctrina del aniquilacionismo, que dice que las almas, cuando son arrojadas en el fuego, se desintegran, dejan de existir. Esto no es así. Dijimos que tanto buenos como malos tenemos todos un alma que es eterna y un alma que es inmortal. Ahora, aunque vamos a tocar aspectos que tocamos para recordar e ir ligando este tema y ampliándolo, que tocamos en la vez pasada, hoy vamos a hablar de el alma después de la muerte. El alma después de la muerte. Y surge la pregunta, ¿qué sucede cuando nosotros morimos? ¿Qué sucede? Esta es una de las preguntas más universales, más hechas y a la vez más temidas que se hace dentro de el mundo y dentro de la cristiandad. La Biblia no nos deja a nosotros en tinieblas acerca de esto. Enseña claramente que el alma no deja de existir al morir. No deja de existir, sino que entra inmediatamente, de manera inmediata, entra en su destino eterno. Un destino que es construido aquí, un destino que se define aquí, un destino que no se puede sobornar, que no puede hacerse, defensa ni elección propia una vez hayamos muerto, sino que justamente aquí, estando y habitando el alma que somos nosotros, nuestra alma, en este cuerpo transitorio, es donde hay la plena oportunidad de saber con quién nos vamos a ir por la eternidad. Entonces, esos destinos son sea de gozo con Dios o sea de tormento separado de Él. Y hoy veremos cómo Cristo describe esta realidad.
El alma es eterna, pero su destino depende de nuestra relación con Dios en esta vida. Y para esto vamos a ir primeramente a nuestro primer punto aclaratorio de este tema, y es: la muerte no es el fin del alma. Y vamos a ahondar un poquito en lo que la vez pasada estuvimos hablando. La muerte no es el fin del alma. Hebreos 9:27 lo leímos hace un instante. Nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este pasaje es claro y nos dice que la muerte no es el final, ni es un ciclo. ¿Ustedes saben quiénes son los que entienden la muerte y la vida como un ciclo? Pues los que creen en la teoría de la reencarnación. Entonces, yo tengo vida, y al morir, entonces reencarno en otro cuerpo, y posteriormente la vida es un ciclo de muerte y vida donde vamos habitando cuerpos. Eso es una doctrina falsa, pagana y absolutamente alejada de la Escritura. La Biblia lo dice claramente. Está establecido. ¿Por quién? Establecido por quién. Por Dios. Que los hombres mueran una sola vez. Una sola vez. Y después de esto, o sea, inmediatamente después de esto, ¿qué? Venga el juicio. No es un sueño. Y como lo habíamos hablado anteriormente, no es una aniquilación. Porque es que, le digo una cosa, la aniquilación sería un premio para aquel que no tiene a Cristo. Vive la vida como quiera, se muere, es echado en un lago de fuego que lo consume y le aniquila su existencia, y ya, después de la aniquilación del alma, no existe ni llanto ni dolor tampoco, porque no existe. Y lo que no existe no sufre. Y resulta que si fuera así, la aniquilación sería un premio para los malvados. El asunto es que no es así. El asunto es que aún así, después de la muerte, aún los malos van a vivir eternamente. El problema es cómo van a vivir. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Van a tener conciencia. Mire lo siguiente. Así que después de la muerte viene el juicio. Y ustedes saben que la connotación de juicio obviamente es la de un tribunal en donde comparece una persona y se define y se decide su culpabilidad o su inocencia. Si es elegido culpable, hablando de los juicios terrenales, si es elegido culpable, tiene una pena que le puede dar su encarcelamiento. Y si es elegido, o si es escogido como inocente, entonces ese fallo lo lleva ¿a qué? A la libertad. Estamos hablando de que cuando el alma muere, cuando el cuerpo muere y el alma se separa automáticamente, porque esa es la muerte de separación del alma de este cuerpo. Entonces, en ese instante viene el juicio. Ese juicio, ¿qué es? Vamos a comparecer delante del Creador, y allí se define el lugar donde vamos nosotros a estar por la eternidad. Ahora, la muerte no es un punto final, sino una puerta, y el alma, como un viajero, entra por esa puerta y no puede volver.
Y la pregunta aquí sería, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va el alma? Miremos el punto 2, y es que existen dos destinos, y aquí sí nos adentramos un poco en el tema de hoy, y es hacia la vida pues, después de la muerte. Existen dos destinos para el alma. No hay tres, no hay cuatro, hay uno de dos destinos. En Lucas 16-19, el pasaje que también leímos inicialmente, notamos que lo está diciendo Jesús. Algunos lo han comparado con una parábola. Sin embargo, hay ciertas estructuras de la misma lectura que nos dan a nosotros ver, nos dejan a nosotros ver que esto no es una parábola, porque no está en un lenguaje figurado y usa ejemplos que son netamente bíblicos, como el nombre de Abraham, como el Hades, como el seno de Abraham, o sea, el lugar de descanso de las almas salvas. Entonces, notamos que este es una figura de historia literal que está hablando el Señor, dándonos a nosotros un parámetro esencial de lo que es la vida eterna. Aquí nos dice en esta historia que habían dos hombres, uno mendigo y otro llamado Lázaro, y otro rico. El rico comía de las grandes banquetes que hacía, y cuando sacudía la mesa, esas sobras que caían de la mesa grande del rico, las comía, con eso se alimentaba el mendigo Lázaro. Esto no es un punto que habla de salvación ni del medio de salvación. Porque si vamos a buscar medios de salvación, este no es el pasaje. Este pasaje lo que nos revela a nosotros es qué sucede después de la muerte para un salvo y para aquel que no es salvo. Porque muchos pueden inferir salvación, pero la Biblia habla de la salvación durante todo el pasaje, durante toda la Biblia, incluyendo desde el protoevangelio manifestado en Génesis capítulo 3, versículo 15, que el medio de salvación único es Jesucristo. Así que en este pasaje no se puede buscar salvación, porque hay unos que buscando salvación aquí infieren que el mendigo fue al cielo porque era pobre, y que el rico fue al infierno porque era rico. Pero nadie va al infierno por ser rico, ni nadie va al cielo por ser pobre. Esa no es la razón. Entonces, aquí lo concluyente en este pasaje es que está revelando Jesús lo que sucederá después de que las personas mueran y reciban su justo juicio. Aquí Jesús representa dos destinos. Uno, el seno de Abraham, que es símbolo del consuelo eterno del creyente. Y el otro es el Hades, que es el lugar de tormento consciente para el incrédulo. ¿Oyeron? En el versículo 24 de ese Lucas 16 dice: entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El alma del rico está plenamente ¿qué? Consciente. Plenamente consciente, porque hay unos que se preguntan, bueno, después que mueren las personas, entonces no nos vamos a acordar de ninguno.
perdemos la conciencia. Somos un pizarrón en blanco. Pero no es así. Amados, nos acordaremos de todo lo que vivimos. Ahora, aquí el alma del rico es plenamente consciente y además es plenamente doliente. Consciente y doliente. Y lo más tremendo, sin escape. No hay reincorporación al mundo, ni una oportunidad de arrepentimiento tras la muerte. Y esto tenemos que mirarlo profundamente. Porque la razón, la propuesta del rico fue: deja que Lázaro moque su dedo, lo ponga en la punta de mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Algunos figuran el asunto de una llama. Yo de entrada le digo, yo no creo en absoluto en ninguna persona que diga que fue al infierno. Esos testimonios que dicen que murió, que fue al infierno, o que se quedó dormido y Dios le sacó el alma y fue al infierno, para que anunciara a todos los demás que sí existe infierno. Eso es absolutamente falso y en contra de la Escritura. ¿Por qué? Porque es que la propuesta misma de este hombre fue esa. La propuesta misma de este hombre fue: permite que alguien vaya y le hable de esto a mis familiares, porque él en el infierno sabía que tenía familiares, y sabía que tenía familiares que estaban en la misma actitud que él tenía en la tierra, una actitud de total indiferencia, una actitud de total incredulidad, viviendo en los placeres de este mundo. Y él dijo, en el infierno, en el Hades, él dijo: manda a alguien que vaya, porque yo tengo familiares que no saben y yo no quiero que vengan a este lugar de tormento. Pero la respuesta de Abraham fue explícita: a Moisés tienen y a los profetas, óiganlos. Ahora, ellos tenían a Moisés vivo para que le oyeran. Ellos tenían a los profetas vivos para que los oyeran. No. Acuérdense que cuando Cristo resucitó, camino a Emaús, se encontró a unos que estaban llorando por la muerte de Jesús y les dijo: ¿por qué lloran? Y estos hombres le dijeron: ¿acaso tú eres el único extranjero que no ha oído de la muerte de Jesús? Y era Jesús resucitado. Entonces dice la Biblia que Jesús hablando de sí mismo, les abrió las escrituras. Dice, les abrió las escrituras y comenzando desde Moisés y los profetas, les declaraba lo que las escrituras decían de él. Esta declaración a nosotros nos dice que lo que Abraham está diciéndole a ese hombre en el infierno es: a la escritura tienen, a la palabra de Dios tienen, a ella escúchenla. Y añadió diciendo: porque de cierto, quien no escucha a la palabra, ni aunque se levante un muerto, se persuadirán de ello. Si estamos oyendo esa parte tan trascendental. Entonces, hay personas que vienen contando y cuentan testimonios que fueron al infierno y que allá vieron, porque
usan las figuras que usa la Biblia, no como figuras, sino como literales. Dice, y allá había una paila y había un demonio echándole gas propano para aumentar la llama, y que había uno que se encargaba de regar la gasolina, y que había una llama grande, y que la gente se quemaba y se les caía la piel. Bueno, ellos hacen un drama de Hollywood bastante grande en medio de toda su descripción. Y resulta que este pasaje nos da luz a nosotros diciéndonos que no es el medio por el cual Dios va a usar para revelarnos su palabra, para revelarnos la verdad, sino que su palabra misma. Su palabra misma. Amados, la respuesta de Abraham a la propuesta fue en el versículo 26. Además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá para acá. Ahora, no está diciendo que los que están en el cielo, van a haber algunos que quisieran pasar del cielo al infierno. Es una explicación para decir que es imposible irse de un lugar a otro. Es imposible. Y esto nos dice a nosotros que el destino eterno, en el destino eterno no hay segundo chance. No hay segundas oportunidades. Mientras estemos aquí en la tierra, por eso es que dice la Escritura, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, porque va a llegar un día en que no va a ser hallado. Y le aseguro, hermano, va a llegar un día en que nuestro orgullo, en que nuestro deseo de tener dinero, en que nuestro deseo de tener fama, en que nuestro deseo de ser más ilustres, de tener una mejor condición de vida en esta tierra, todos esos deseos, mi hermano, serán como nada. Como nada. Ustedes saben que las cosas adquieren su valor de acuerdo a la necesidad de ellas. Hay alguien aquí que sabe eso, ¿verdad? ¿Cierto? Usted puede tener un reloj muy fino que cueste varios millones de pesos o dólares, y usted puede portarlo y puede lucir eso mientras no le haga falta. Pero si usted está en el desierto y se está muriendo de sed, y alguien llega y dice, bueno, lo que hay de aquí para allá son 15,000 kilómetros para acá, 15,000 kilómetros para cada lado de los 4 puntos cardinales, hay 15,000 kilómetros, o sea, te vas a morir en el desierto caminando y no vas a encontrar agua, pero yo tengo aquí un tambuco de agua, te lo puedo vender, pero dame ese reloj. Usted va a decirle, no, porque el agua, ese tambuco de agua yo lo consigo allá en Montería, yo lo consigo por 20,000 pesos. Usted no va a decir eso. El reloj suyo puede valer mucho, pero usted sabe que de esa decisión pende su vida. ¿Y qué sucede? Se quita el reloj y lo da por un tanque de agua. Un tanque de agua se volvió más valioso en el desierto que su reloj fino de miles de dólares. ¿Me hago entender? Mi hermano, en la eternidad, usted no va a lucir sus diplomas, no va a lucir su casa grande, no va a lucir su viaje por Sudamérica, por el Caribe, no va a lucir sus joyas. Hermano, su alma no se va a poder llevar nada de lo que usted construye en esta tierra. Y cuando usted abra los ojitos, cuando usted abra sus hermosos ojitos en la eternidad y sepa que no tiene ni un peso en el bolsillo, ni nada de lo que construyó,
ni su imagen, ni palanca, ni nadie, sino que está frente a frente al Dios eterno. Hermano, nos daremos cuenta que todo por lo que vivimos en esta tierra era polvo y era sin valor. ¿Hay alguien aquí? El tercer punto es que la condición del alma se decide en esta vida. La condición del alma, el destino del alma se decide en esta vida. Vaya conmigo, segunda de Corintios 6:2. Segunda de Corintios 6:2. Dice la Biblia: he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora que el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Esa es la parte B, segunda de Corintios 6:2. Vamos a leerlo completo. Segunda de Corintios 6:2 dice: porque dice, el tiempo aceptable, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amados, no habrá más oportunidades después de la muerte. El único tiempo para arrepentirse y creer es en esta vida. El rico no fue condenado por ser rico, sino por vivir sin Dios. Sino por vivir sin Dios. Miren, le pongo esta ilustración. Un tren solo recoge pasajeros en la estación. Una vez en marcha, no se detiene. La vida es esa estación. La muerte es la partida. ¿Estamos listos para subirnos al tren de la vida eterna? Así, tal cual. Y colóquelo como en un aeropuerto. Mi hermano, hay gente que quieren ver la vida eterna o esperan que la vida eterna sea como la parada de colectivos o de buses urbanos. Que ellos dicen, déjeme aquí, y pueden bajarse. O que en cualquier parte de la calle vienen y sacan la mano y les para el bus. No. Una vez en marcha, una vez en vuelo, no hay oportunidad para embarcarse. Lo cuarto es que la palabra de Dios es suficiente advertencia. Vaya al versículo 29 de Lucas 16. Versículo 29 de Lucas 16. Dice: y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Mi hermano, ¿usted sabe por qué es tan esencial escuchar la palabra de Dios? La advertencia del apóstol Pablo a Timoteo fue que predicara bien la palabra de verdad. Y que la predicara como obrero que no tiene de qué arrepentirse. Hombre,
el obrero que tiene que arrepentirse es el que no predica la palabra de verdad. Pero predicar la palabra de verdad tiene menos adeptos, pero tiene efectos eternos. Menos adeptos, pero efectos eternos. Tomar un versículo descontextualizado y hacer decir a la Biblia lo que no ha dicho, ni a Dios lo que no ha dicho, y tomar y empezar a usar la Biblia para manipular personas, trae muchos adeptos, pero tiene consecuencias graves en la eternidad de las personas. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, la salvación viene por medio de escuchar la palabra de Dios. Y note esto, es en Jesucristo, por medio de la fe. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, tú no te vas a ir a un cursito de emprendimiento, de ánimo, donde te enseñen una fe distorsionada, y a eso lo puedes llamar fe. La fe, dice la Biblia, esto no es de vosotros, esto es don de Dios. Entonces, lo da Dios. Se me despierta, o sea, Dios me da la fe a través de oír la palabra. Y cuando oigo la palabra y tengo la fe, por medio de esa fe, yo creo en Jesucristo y en Jesucristo soy salvo. Si usted viola ese conducto, está en peligro su salvación. Por eso es que predicar el evangelio no es contar el testimonio. Tú puedes contar tu testimonio para animar a otros, porque es bonito saber lo que Dios ha hecho con las vidas de las personas. Pero contar el testimonio no es predicar el evangelio para salvación. Nadie se salva oyendo el testimonio de lo que Dios hizo con otra persona. Se salva oyendo el testimonio de Cristo crucificado en la cruz, resucitado en gloria, y la razón que lo llevó a dejarse crucificar, que fue nuestros pecados, siendo Él el único medio para la salvación. Estamos hablando claramente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, mire, a los profetas tienen, óiganlos, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Dios ya ha revelado por medio de la Escritura. Ya se ha revelado. No necesitamos ni apariciones. Hay gente que están detrás de teofanías. Hay ciertas religiones que son muy dadas a buscar teofanías. Una teofanía es una aparición de Dios o seres angelicales que se hacen visibles al ojo humano. Y hay gente así, buscando el rostro de Jesús en las nubes. Hay otros buscando, haciendo esculturas de madera y mirando que está llorando la escultura de madera, y entonces toman las lágrimas y dicen: ay, sí, Dios vive, porque esta escultura de madera de un ángel o de Jesús o de María o cualquier otras figuras que puedan hacer está llorando.
Y hay diferentes mitos alrededor de esto. En diferentes ciudades se han vuelto famosos en otros países porque una imagen de Jesús le brotó sangre del costado. Mi hermano, yo le digo lo siguiente: no es a través de apariciones que Dios le ha placido revelarse. A Dios le plujo revelarse a través de su palabra, y solo a través de su palabra. Ahora, la incredulidad no es por falta de pruebas, sino por endurecimiento del corazón. El que no cree a la palabra de Dios está endurecido. Y si una persona no va al cielo, es por rechazar a la Biblia y al Dios que revela la Biblia. El que rechaza la Biblia, y eso lo dice el versículo 31 de Lucas 16, mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levante de los muertos. Hermano, el que no lea la Escritura y la crea, rechazará, incluso si viera un milagro. Incluso si viera un milagro. Lo quinto y último es que el justo entra en gloria y el impío va al castigo eterno. El justo entra en gloria y el impío va al castigo eterno. Vaya conmigo, Filipenses 1, 21 al 23. Filipenses 1, 21 al 23. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficioso de la obra, en beneficio de la obra, lo repito, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amados, leamos Mateo 25, 46. Mateo 25, 46. Leamos desde el 45. Mateo 25, 45 y 46. Dice así. Mateo 25, 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo que eterno, y los justos a la vida que eterna. Y note que ahí no dice irán estos al castigo y los justos a la vida eterna, sino que aplica el término eternidad a ambos. Castigo eterno y vida eterna. Ahora, el creyente muere y entra inmediatamente en la presencia de Cristo. No hay espera. La muerte es ganancia porque el alma se une con su Señor. Pero el de los impíos tiene una sola oportunidad para elegir ahora. De lo contrario, van al castigo eterno. Mire lo que dice la Confesión Bautista de Londres
de 1689. En el capítulo 32, en sus versos 1 y 2 dice: las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso, donde están con Cristo, y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la redención completa de sus cuerpos. Y las almas de los impíos son arrojadas al infierno, donde permanecen en tormentos y oscuridad, reservadas para el juicio del gran día. Eso es doctrina. Eso es verdad escritural. El Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 89. En la pregunta 89 del Catecismo Mayor de Westminster es la siguiente: ¿qué sucede con las almas de los hombres después de la muerte? Esa es la pregunta del catecismo. La respuesta en el mismo catecismo de esa pregunta es: las almas de los justos, hechas perfectas en santidad, son recibidas en el cielo. Y las almas de los malvados son echadas al infierno, donde permanecen en tormentos y completa oscuridad, reservadas para el día del juicio del gran día. Amados, hice unas anotaciones y con esto voy a terminar referente a esto. Ya sabemos para qué nos vamos a detallar, para qué vamos a ponernos a ahondar sobre cosas que no existen en la Escritura. Es suficiente con saber que el castigo eterno es tormento eterno. Un consciente tormento eterno por toda la eternidad. Separación de Dios. Entonces, no necesito a nadie que en sus alucinaciones, falsas doctrinas, experiencias esquizofrénicas, me vengan a decir que fueron al cielo y que entonces había uno que cargaba 200 bloques de cemento encima y iba quejándose, que había otro que iba encadenado y que había otro que iban con placas aquí con el pecado con el que fueron, con el pecado que cometieron en la tierra. Eso es tan antibíblico. Eso solamente lo muestran personas ignorantes de las Escrituras. Separación, oscuridad y tormento eterno, lo que dice la Escritura. Pero sí quiero decirles lo que revela la Escritura un poco acerca de lo que haremos en el cielo, los redimidos. A eso sí le gasta un poco más de revelación el Señor. Y lo primero es que todo será perfecto. No habrá ni llanto ni dolor, y los cuerpos de nosotros serán glorificados. Mi hermano, allá no habrá EPS, allá no habrá médico. El Señor será nuestra medicina por siempre. No habrá ninguna clase de enfermedad que toque nuestros cuerpos. Lo dice Apocalipsis 21:4. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Una de las preguntas difíciles que le hicieron a R.C. Sproul fue: ¿cómo podré yo, estando en el cielo, ser feliz si sé que mi mamá está en el infierno? Es una pregunta, y usted lo puede transportar diciendo: eso para una persona que tiene una madre que no conoció a Dios y no comparte su mismo destino eterno. Eso también de un padre para un hijo, o de un hijo para un padre. Y amado, la respuesta es que nuestra vida glorificada
será perfecta porque estaremos nosotros en perfecta armonía con la voluntad de Dios. En perfecta armonía con la voluntad de Dios. Y que nuestros sentimientos no serán los sentimientos humanos que nos gobiernan en esta tierra, que son sentimientos imperfectos. El Señor Jesús lo manifestó. Si ustedes siendo malos le saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? O sea, el amor, incluso el amor hacia los hijos, es un amor imperfecto, desde el plano humano. Por eso había una mujer que se había casado con varios hombres y le hicieron la pregunta a Jesús diciendo: Señor, si una mujer se casó con uno y después se murió y se casó con otro, y después se casó con otro, y después se casó con otro, ¿quién de los 5 será el día de la resurrección el marido de ella? Y el Señor Jesús respondió diciéndoles: ignoráis las escrituras. Ignoráis las escrituras. Porque el día de la resurrección todos serán como los ángeles de Dios. ¿Ok? Así que si se está dedicando a su pareja canciones como Allá arriba espérame para continuar nuestro amor, déjeme decirle, el cristiano continúa un amor perfecto y único solamente ¿con quién? Con Dios. Aunque allá sabremos quién fue nuestra pareja en la tierra, el amor no será el mismo, sino que el amor será perfecto e inclinado solamente en perfección hacia Dios, y nos amaremos como hermanos. ¿Oyeron? Ahora, seremos reconocibles. Seremos reconocibles. O sea, no es que allá no vamos a saber quién fue nuestro hijo, quién fue nuestra madre en la tierra. No, sí lo sabremos. Seremos reconocibles, pero en estado de perfección. En estado de perfección. ¿Oyeron? Eso lo dice 1 Corintios 15, no hay que buscarlo. Bueno, ustedes lo anotan y lo leen. 1 Corintios 15, del 35 al 49, habla mucho acerca de eso. Por el tiempo no lo voy a leer. Tendremos relaciones perfectas y profundas y nos reuniremos con nuestros familiares que hayan muerto en Cristo. Con nuestros familiares que hayan muerto en Cristo. Pero no sufriremos por aquellos que hayan muerto sin Cristo. No sufriremos, porque Dios lo promete y dice que no habrá ni llanto ni dolor en ningún aspecto en el cielo. Nos dice que Apocalipsis 7:9 nos dice que nos reuniremos con los ángeles para adorar a Dios cara a cara. Cara a cara. Entonces, amados, ¿dónde pasaremos la eternidad? Con el Señor, los que hemos sido redimidos, los que reconocemos a Jesús como Salvador. Esa eternidad comienza ¿dónde? Aquí en la tierra. Desde que recibimos al Señor Jesús, empezamos a vivir la vida eterna. Solo esperamos el momento de la resurrección, el momento de que nuestra vida sea perfecta enteramente para nuestro Dios. Y eso sucederá el día de nuestra separación de este cuerpo mortal. Ese día seremos por fin perfectos para el Señor. Coloquémonos en pie.
Amantísimo Dios y Padre, Padre Santo, Padre amado, Padre Celestial, te damos gracias por mostrarnos el destino eterno del alma. Haznos cada vez más sabios para vivir con temor y reverencia delante de ti. Danos convicción de pecado, arrepentimiento sincero y fe genuina, viva en Cristo. Que nuestras almas estén preparadas para la eternidad. Te pedimos, Señor, que ahuyentes todo temor y que si existen rastros de incredulidad, Señor, te pedimos perdón y ayúdanos a vivir confiados en ti. Y te pedimos, Señor, que tomes nuestra vida y que nos santifiques. Tú mismo dijiste que predicáramos de esto para que consoláramos los corazones de los creyentes. Señor, es el saber de esto, es consolación para cada uno de los que hemos creído en ti. Ayúdanos a vivir para ti, a cultivar nuestra relación contigo, a adentrarnos cada vez más a conocerte por medio de tu santa y bendita palabra. Y coloca cada día más temor en nuestros corazones. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.